Hola, en este video vamos a hablar de la trama explicativo-expositiva en los research papers. Partamos primeramente del concepto de texto. Una definición posible de texto, ya sea escrito u oral, es la organización de un conjunto de enunciados que tienen ciertas condiciones que lo hacen inteligible. Esa organización estará determinada por las situaciones comunicativas y ámbitos sociales por los que los textos circulan. A lo largo de los años se han esbozado distintas tipologías y clasificaciones. Una propuesta interesante es la del lingüista francés Adam, quien sugiere distinguir en los textos tramas o secuencias que se organizan de una manera particular. Este autor destaca 6 tramas o secuencias textuales: narrativa, descriptiva, expositiva explicativa, argumentativa, conversacional e instruccional. Leer un texto en clave de tramas nos permite distinguir que, en un mismo texto, los recursos de la lengua interactúan de maneras complejas y por lo tanto es posible que distintas tramas convivan, pero algunas de ellas sean dominantes. Los textos o secciones de un texto, cuya trama dominante es la expositiva explicativa, se implican en dos acciones diferentes que no abren espacio para la discusión. Por un lado, informar de manera ordenada y por el otro, hacer comprender con especificaciones significativas. Dentro de las estrategias explicativas encontramos definiciones, ejemplos, analogías, paráfrasis o reformulación. Veamos algunos ejemplos que podemos encontrar en Predicting Language Outcomes in Bilingual Children with Down Syndrome. Tenemos, por ejemplo, una definición de conceptos. Podemos observar que en las líneas marcadas entre paréntesis se explica lo que se entiende por bilingües simultáneos y bilingües secuenciales. Aquí tenemos las expresiones subrayadas for example y su abreviación justamente para ejemplificar. En esta diapositiva podemos ver una analogía que se hace a la hora de conceptualizar el bilingüismo. También observamos el uso de la paráfrasis y las reformulaciones, en este caso a través de la expresión marcada in other words. Otra función relevante de este tipo de tramas es la directiva. Esto se ve a través del uso de los rasgos paratextuales como los títulos, los subtítulos, las tablas y figuras, la organización en párrafos y los marcadores discursivos, los cuales nos proporcionan una guía de lectura para la distinción de ideas principales y secundarias y las relaciones entre ellas. Aquí podemos ver ilustrados los ejemplos que acabo de mencionar, como los gráficos o los marcadores discursivos. Por ejemplo, los que se encuentran subrayados, que son first, the second check y next. Los textos con una trama expositiva explicativa dominante pueden ser divulgativos, es decir, textos que informan sobre un tema de interés a una audiencia no especializada. Los recursos lingüísticos empleados suelen ser sencillos. Se evita el uso de tecnicismos, fórmulas complejas e incluso en ocasiones se omiten fuentes y referencias bibliográficas. Entre ellos, podemos incluir textos de divulgación en ciencias y libros de textos escolares. Por otro lado, tenemos los textos especializados, es decir, textos que exigen conocimientos previos amplios sobre el tema en cuestión. Estos textos están presentes en todas las ciencias, físico-matemáticas, biológicas, sociales, y proporcionan explicaciones a los fenómenos característicos de cada uno de sus dominios. La lengua debe ser precisa, se incluye terminología específica y tecnicismos propios de la materia tratada. Estos textos persiguen la rigurosidad académica a partir del reconocimiento de fuentes y precisión en las conceptualizaciones y descripciones de procesos. Un ejemplo posible son los textos que conforman la bibliografía de una cátedra. Nos interesa analizar los principales recursos lingüísticos que facilitan el entramado expositivo explicativo.
En la búsqueda de precisión y objetividad predominan las oraciones enunciativas y los verbos conjugados en modo indicativo. El modo indicativo aporta un valor atemporal. Los enunciados tienen validez en todo tiempo y lugar, como se puede observar en la oración marcada en el primer párrafo. También tenemos la utilización de la tercera persona. En líneas generales, las apreciaciones personales de quien escribe no son relevantes en textos expositivos. El uso de la tercera persona permite configurar objetividad con la referencia a lo que ocurre en el mundo físico o social y a otros autores o autoras y sus contribuciones. Recursos lingüísticos. En este sentido, se registra en un uso particular de adjetivos. No se utilizarán para expresar valoraciones del emisor, sino dar especificidad a las explicaciones. También tenemos el uso de la voz pasiva, la cual permite crear una distancia entre quien escribe y lo que se escribe. Se diluye la agencia de quien enuncia. Y en relación al vocabulario, se emplean una gran cantidad de términos técnicos monosémicos que excluyen interpretaciones variadas. Para que un texto expositivo explicativo sea efectivo, debe estar estructurado de manera tal que haga más fácil la comprensión por parte del destinatario. Dos grandes maneras de organizar y procesar información son la síntesis y el análisis. Mientras que a partir de la síntesis se reconoce primero una totalidad para luego abordar las partes, el análisis aborda las partes para llegar luego a estructurar un todo, ideas generalizables. Podemos distinguir además distintas secuencias. Por un lado tenemos la seriación, que es la presentación de hechos en el orden cronológico en el que ocurren u ocurrieron. En nuestro contexto, nos encontramos con esta secuencia en la sección de Research Papers, en la que se presenta el procedimiento de investigación. También tenemos la comparación. Se presenta una comparación entre los elementos, fenómenos, perspectivas que son objeto de explicación. Esta comparación puede resaltar tanto semejanzas como diferencias. Una secuencia de problema-solución. Esto es, a partir de la presentación de un problema, se intenta encontrar una solución sobre la base de datos pertinentes. En este caso se habla acerca de los desórdenes alimenticios y la exploración de tratamientos posibles para la misma. Causa-consecuencia. Se produce a partir del planteo de una relación causa-consecuencia entre distintos hechos. En este caso tenemos el cambio metabólico y sus síntomas. Finalmente tenemos la descripción, que es la presentación ordenada de rasgos o atributos de un fenómeno, lugar, entidad, etc. En este ejemplo se observa la descripción que se hace sobre las personas con demencia. Bien, eso fue todo por este video sobre la trama explicativo-expositiva. Nos estamos viendo en el próximo.